Buenos días, Guatemala. Estamos el día de hoy en el segundo foro interreligioso e intercultural de Guatemala y con nosotros nos acompañan unas personalidades de las diferentes religiones que podemos tener aquí presentes. Tenemos a nuestra derecha al Aj Tata Domingo Raquec, de la espiritualidad y el concepto de lo que son los Aj de Guatemala. Fue presidente de Fundación Caculhá y representa todo lo que es la espiritualidad bajo el concepto maya. A nuestra derecha tenemos al Padre Pío, que es que representa en este momento a todo lo que es las diferentes órdenes católicas. A mi lado izquierdo tengo al Andrés Montano, que es el Lama Khenpo de Guatemala, de Casa Tibet, del budismo tibetano. Del lado izquierdo tengo al Sheikh Omar, de la Aldal-Agua, de la mezquita musulmana. El día de hoy vamos a continuar específicamente trabajando directamente todo lo que es la segunda parte de lo que hicimos en el programa pasado, en el cual tuvimos cuál es ese hombre ideal, cuál es ese ser divino dentro de lo que es nosotros en nuestras diferentes posturas y religiones, para saber cómo es y qué características, qué come, cómo duerme, cómo es, cómo se comporta. En este momento la pregunta inicial que vamos a estar haciendo va a ser específicamente cómo se llega a ese estado, para que usted televidente tenga en boca de cada uno de estos diferentes lugares y religiones específicamente cuál es el modo, el mecanismo específico para poder chequear y saber, de acuerdo a su concepto y el concepto de los otros, tenga una opinión calificada para construir una paz firme y duradera. El concepto de esta paz firme y duradera es que cada hombre, de acuerdo a la espiritualidad, que le haga clic dentro, sea un hombre mejor y que sea literalmente para el 80-90% de cristianos y católicos de las diferentes modalidades que existen, un hombre mejor y un hombre de paz. Vamos a empezar con Andrés Montano, el Lama Khenpo, que cómo es que nosotros podemos llegar a obtener, después de meditaciones, retiros, oraciones. Cuéntanos, Andrés, bajo el budismo tibetano, cómo se puede llegar a ese estado que describimos la semana pasada. Muchas gracias, Edmundo, por darnos la oportunidad de que nos reunamos nuevamente, y muchas gracias a Bea Canal por darnos este espacio. Para poder llegar a vivir plenamente, según la doctrina budista, es necesario que en el individuo haya un florecimiento social, un florecimiento psicológico y un florecimiento espiritual. Cuando hablamos del florecimiento social, este se lleva a cabo a través de el entrenamiento en la ética, el entendimiento de las acciones, de las causas y de sus efectos, como si nosotros trabajamos para beneficiar a otros, entonces estamos creando las causas de experimentar como efecto bienestar, y si nosotros dañamos a otros, estamos creando las causas para experimentar en el futuro problemas y dificultades. Para llevar a cabo un entrenamiento ético es importante, es decir, para trabajar por el beneficio de otros, es importante que el individuo esté bien informado, que el individuo sepa qué es lo virtuoso, qué es lo destructivo, que esté constantemente vigilando su cuerpo, palabra y mente para observar qué es lo que hace, qué es lo que dice y qué es lo que piensa. Y que siga la voz de su conciencia para adoptar aquello que es virtuoso y abandonar aquello que es destructivo. Para el florecimiento psicológico, el individuo se entrena en el cultivo de la atención. Tenemos una
extraordinariamente, que tiene grandes capacidades, pero normalmente es muy caótica. Entonces nos entrenamos a través de la meditación en el cultivo de la atención para contrarrestar la hiperactividad mental, contrarrestarla con tranquilidad, con serenidad, para contrarrestar el déficit de atención, la distracción con estabilidad y para contrarrestar la disipación y el hundimiento mental con claridad y con una mente unipuntual. Una vez nosotros poseemos una mente atenta que tiene serenidad, que tiene estabilidad y que tiene claridad, no solo nos volvemos personas más efectivas en el día a día, sino que nosotros también nos enganchamos o nos dejamos llevar menos por las fantasías, por las depresiones, por las preocupaciones del día a día. Por último, el florecimiento espiritual. Y esto se lleva a cabo a través del entrenamiento en la sabiduría. En el contexto budista, la sabiduría quiere decir ver las cosas como son. Nosotros, sin darnos cuenta, cómo percibimos la realidad es influenciado por nuestras actitudes, nuestros prejuicios, nuestras experiencias previas. Por ejemplo, como cuando nosotros llegamos a una reunión de mal humor, sentimos que todo lo que nosotros vemos está mal. Cuando llegamos a una reunión de buen humor, contentos, sentimos que todo está bien. ¿Por qué? La realidad sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero nuestras actitudes, nuestros prejuicios desarrollan una visión distorsionada de la realidad y nosotros nos caemos en el engaño de creer que la realidad existe como nosotros la vemos. Ver las cosas como son significa el no caer en este engaño de las visiones distorsionadas de nuestras actitudes perturbadas. Entonces, para repetir, vive plenamente aquel en el que hay un florecimiento social, un florecimiento psicológico y un florecimiento espiritual, y el cual se alcanza a través de entrenarse en la ética, que es el cimiento de todas las religiones, es algo que tenemos todos en común, el entrenamiento en la atención, que es a través de la meditación, y el entrenamiento en la sabiduría. Sí. Gracias, Andrés Montano, de Casa Tibet. Por favor, le vamos a hacer la misma pregunta al Padre Pío, como parte de la Santa Madre Iglesia Católica. Muy bien, muy buenos días. Jesús, pues, es nuestro Maestro. Él es el que nos ha dado un testimonio de vida, cómo podemos relacionarnos con los demás, con nosotros mismos, con Dios. Jesús nos llama para estar con Él, para crecer en su amistad y también para que eso que hemos experimentado con Él, que hemos vivido, lo podamos compartir con los demás. Podamos también testimoniar esa amistad, esa experiencia que tenemos con ese amigo. En la iglesia, los católicos, en Jesús, pues encontramos el camino para llegar a Dios, para llegar a nosotros mismos, el camino también para relacionarnos con los demás. Como dice San Juan, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es Jesús en quien encontramos pues la plenitud de nuestra vida. Nosotros como creyentes, cristianos, católicos, vemos la importancia de estar unidos a Jesús. Como dice el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, la vid y los sarmientos. Así como la vid, o podemos decir como un árbol de aguacate, para que las ramas den fruto, tiene que estar unido, pegado al tronco.
lo mismo los creyentes, los cristianos, para que demos frutos de paz, de justicia, de solidaridad con los demás. Tenemos que estar pegados a Jesús, unidos a Él, ya que sin Jesús no podemos hacer nada. Entonces, esa relación con Jesús, bueno, lleva a profundizar en la vida de Jesús, nos lleva pues también a compartir con los demás lo que recibimos de Él. La Iglesia Católica y como otras iglesias, pues tenemos espacios, momentos que nos ayuden también a encontrarnos con nosotros mismos, con Dios, a través de la oración primeramente. Ya Jesús, un hombre de mucha actividad, de mucho compromiso, sabía apartarse, sabía alejarse, ya sea de noche o muy temprano de madrugada. Y es que esos momentos de silencio, de estar a solas, de tomar conciencia que estamos ante la presencia de un amigo, que es Dios, que es Jesús, pues eso nos fortalece, eso nos ayuda. La oración personal, como también la oración comunitaria. Muchos católicos, mucha vida religiosa, congregaciones, pues tenemos nuestros espacios a nivel comunitario para poder también comunicarnos con ese Jesús que nos ama y que nos ha llamado a construir la fraternidad, la comunidad, para poder también continuar la misión de Él. Tenemos espacios también como retiros, y eso es una oportunidad también para poder apartarnos, para poder también reflexionar y profundizar acerca de nuestra vida, de nuestro seguimiento con el Señor. Por lo tanto, ante la situación que vivimos, ante el ajetreo de cada día, tenemos pues que buscar momentos de espacios de profundización a través de la oración, a través de esos momentos de silencio que nos lleven a encontrar la paz, la serenidad. El Evangelio de ayer leíamos que los discípulos atraviesan el mar de Galilea y viene una tempestad. Todos en la vida tenemos tempestades, muchas veces nos sentimos zarandeados por cualquier situación de la vida, a nivel económico, a nivel de problemas en la familia, de comunicación. Hay dificultades, hay crisis en que nos sentimos zarandeados y como que parece que nos hundimos o que ¿para qué seguir adelante? Sin embargo, Jesús nos enseña que Él va con nosotros. Aunque Él duerma, Jesús nos acompaña. Él nos invita pues a tener fe, una fe firme de que nos lleva pues a confiar, una fe que nos invita a que en medio de las tempestades, de las dificultades, pues nos sentimos acompañados por el Señor que nos ayuda a seguir adelante. Sí. Por favor, Sheikh Umar, para la comunidad musulmana, ¿podría brindarnos su sabiduría y lo que brinda el Sagrado Corán? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin. En el nombre de Alá, Dios, Creador Supremo, pedimos que la paz y bendiciones sean sobre todos los mensajeros que Dios envió a través de la historia. Agradecemos a Bea Canal que nos dé siempre la oportunidad de poder expresarnos y de poder compartir, como el día de hoy, en la cual tenemos diferentes religiones y pensamientos acá, lo cual nosotros estamos acá para tratar de unirnos y tratar de llevar un mensaje para la humanidad y un mensaje para todas las personas. Es muy importante que nosotros como seres humanos siempre sepamos la importancia de mi hermano y la importancia de la otra persona que tiene, en este caso nosotros creyentes de Dios, la importancia que tiene el ser humano hacia Dios. Es por eso que Dios envió a los profetas y mensajeros a través de la historia para que ellos guiaran al ser humano, para que ellos llegaran hacia un estado puro en su espiritualidad.
A lo que me refiero es que todos nosotros tenemos cosas buenas y cosas malas en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Ahora nosotros seremos los que tomaremos esa decisión de ser bueno, de ser malo. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar una espiritualidad correcta, una forma de vida buena? Lo primero es que nosotros regresemos hacia nuestro Creador, hacia Dios. Y que nosotros aceptemos que somos débiles, necesitados, ignorantes y que en todo momento nosotros necesitamos de la guía del Señor, la guía de Dios Todopoderoso. A través de oraciones, a través de plegarias, a través de la lectura de nuestros libros sagrados, de las obras buenas, y lo más importante es la pureza espiritual, ya que muchos de nosotros podemos hacer muchas obras, pero por dentro tenemos egoísmo, tenemos orgullo, tenemos enfermedades que mienten las buenas obras que nosotros hacemos. Entonces, las buenas obras llegan hacia Dios a través de la pureza del alma. Las buenas obras son aceptadas por Dios a través de la humildad de nuestros corazones, porque Dios no necesita de nuestro dinero, ni necesita de que nosotros estemos alimentando a toda la gente. Lo que a Dios le agrada es la pureza de nuestra alma, que nuestra alma sea un alma verdadera como Dios la quiere. Como dijimos, a través de nuestras plegarias, de nuestras oraciones, eso nos acercará a Dios. Cuando nosotros pensemos que somos puros, cuando nosotros pensemos que hemos llegado a un nivel bueno, ahí es cuando nosotros estamos retrocediendo, puesto que la maldad y en cierto modo el espíritu malo de Satanás nos dirá: oh, eres una buena persona, tú has llegado a un buen nivel, ya, ahora eres una magnífica persona. Nosotros debemos siempre de esforzarnos día con día. Por supuesto, nuestro nivel de fe va a subir y va a bajar, puesto que nosotros no tenemos el nivel de los profetas. Los profetas se mantenían en un nivel de fe, siempre subía, pero no bajaba. Nosotros somos seres humanos como ellos, pero estamos a un nivel mucho más bajo en fe, en certeza y la creencia hacia Dios. Entonces, nosotros vamos a estarnos subiendo y bajando en la fe, haciendo obras buenas, haciendo obras malas, pecando, orando. Pero lo más importante es que nosotros nos mantengamos en ese paso, el cual es siempre agradar a Dios, siempre agradar a nuestro Creador, siempre respetar al ser humano, siempre tratar de darle su lugar como ser humano y también de llamarlo hacia lo correcto. Puesto que nosotros es cierto que tenemos derechos humanos, pero tampoco podemos permitir el libertinaje, ya que quien pone el orden en este mundo es el ser humano. El ser humano es el que guía a las demás personas y siempre tratando de dar ese consejo correcto, siempre tratando de dar la guía que Dios quiere, entonces nos vamos a mantener a un nivel de vida el cual es aceptado, a un nivel de vida que nos evitaremos de problemas, nos evitaremos de la mal convivencia entre nosotros y eso nos llevará a ser mejores seres humanos día con día, nos llevará a nuestra espiritualidad, a estar tranquilos con nosotros mismos en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, puesto que no significa tener el dinero y la salud, la estabilidad, ni tampoco significa la riqueza, tener un montón de cosas, sino la riqueza es aquella persona que es rica en sí misma y puede compartir con las demás personas. Es por eso que nosotros instamos a las demás personas, los llamamos a que siempre meditemos, nos acerquemos a Dios, le pidamos siempre su guía y nosotros también tratemos de hacer las buenas obras, no esperando una recompensa inmediata, sino esperando el beneplácito de Dios y su recompensa en una vida que será eterna después de la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, Sheikh Omar. Por favor, Tata Domingo, Ernesto Raquec, Aj. Muy buenos días. Gracias por esta oportunidad en este preciso día, momento que estamos aquí. Pues es una pregunta muy excelente la que están
realmente buscando una solución. En este caso realmente la vida siempre ha existido. Desde que existe, desde que principia la vida, principia el bienestar. El caso es de que la confusión del vivir es donde viene la contaminación. Para alcanzar realmente una vida excelente, una vida de superación, una vida de honestidad, es realmente la educación familiar. La educación familiar, porque el creador y formador dotó al ser humano. Aquí, gracias a nuestro Padre, que el gran Ahau, que es la que vela, la que vigila por todo la humanidad. Pero aquí, la humanidad es la que se olvidó de su creador y formador, y por eso es de que para buscar un paso hacia un nivel superior, debemos de seguir los consejos, la sabiduría de los que realmente tuvieron capacidad de desenvolverse en ella. Parte de nuestros abuelos, tiempos atrás, había mucha práctica, había mucha enseñanza, había mucho realmente concentración de lo que es la oración. Es un secreto, es una manera de encontrar un elemento tan fuerte que lo conduce hacia una parte alta. Pero desafortunadamente que actualmente nos hemos dejado de percibir sobre ella, por lo tanto, la humanidad se ha desequilibrado. En este momento necesitamos encontrar, pero no solo para una persona, ni solo para una comunidad, sino que es para toda la humanidad. Hemos caído en este espacio que se llama libre albedrío, que en la cual ya no encontramos una salida para un bienestar. El propósito de este mensaje realmente es para conducir cada persona que aún tienen capacidad, tienen valor de encontrar realmente el espacio superior, es lo bueno y es lo mejor y es lo más correcto. Porque la mayoría se ha desequilibrado, la mayoría se ha quedado por un lado, por la ambición, por la corrupción, por toda la codicia que ha existido. Porque el ser humano nació no para codiciar, el ser humano nace para elevar sus plegarias hacia el Creador, que fue su formador. Pero en estos tiempos, desafortunadamente, todo ser humano se ha olvidado de su Creador. Y por eso es de que necesitamos buscar realmente una salida sobre esto. Y esperemos que esos consejos, por ejemplo, aquí, nuestra comunidad Cachiquel, han habido consejos, pero sin necesidad de realmente de libros, porque no existían libros en ese tiempo, eran consejos realmente oral, y esos consejos eran las propias concentraciones, oraciones hacia el gran Creador y formador del universo. Por lo tanto, y eso es lo que se ha quedado por un lado, se han encontrado muchos espacios más, pero tendríamos que encontrar dónde está la verdadera, para encontrar el verdadero caminar hacia una elevación hacia arriba, hacia superior, no hacia abajo. Es lo que yo podría ofrecer en estos precisos momentos, así de que muchas gracias. Intercultural, de mi lado derecho a Prabhu Nanda Das de los Hare Krishna, y hacia mi lado izquierdo tenemos dos invitados más, Lautaro Palacios, el ingeniero de la comunidad Bahá'í, y al diácono Misael Méndez, pastor evangélico. Les damos la bienvenida y les seguimos, por favor, tu intervención. Muy buenos días, Hare Krishna. Pues a lo que se refiere a la pregunta, nosotros pensamos que nuestros templos, nuestra iglesia en cierta manera es como un hospital, ¿no? Un hospital
espiritual, ¿no? Un hospital donde uno en cierta manera va quemando sus anartas, nosotros lo llamamos, ¿no? Nuestros defectos, no esa envidia, esa codicia, ese orgullo que no nos deja avanzar en cierta manera hacia Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos algo que nosotros hacemos a cada momento, ¿no? Que se llama cantar los santos nombres del Señor, que nosotros le llamamos el Maha Mantra. Entonces nosotros constantemente estamos en cierta manera recitando este mantra, pidiéndole a Dios que nos deje avanzar en cierta manera cada vez hacia Él, ¿no? Este mantra en cierta manera dice: oh mi Señor, déjame ser un instrumento de tu amor, ¿no? Nosotros en cierta manera no le estamos pidiendo a Dios directamente que nos dé cosas materiales, que nos den casas, carros o celulares, porque realmente eso son cosas que son materiales y son pasajeras, ¿no? Nosotros le estamos en cierta manera pidiendo a Él que nos dé esa fe, esa misericordia hacia las demás personas para poder avanzar, ¿no? Espiritualmente. Y pues obviamente nosotros cuando pensamos que estamos avanzando, estamos mal, ¿no? Nosotros cuando pensamos que no estamos avanzando es cuando realmente nosotros estamos en una buena etapa, ¿no? Porque nosotros nos tenemos que sentir muy bajos, ¿no? hacia la gracia de nuestro Señor Dios, ¿no? Entonces es un proceso de purificación. Entonces esto es como la medicina, por eso yo les decía que esto es como un hospital, ¿no? En el hospital tú te tienes que tomar la medicina para irte curando poco a poco, ¿no? Entonces te tienes que tomar la medicina de la misericordia, la medicina de ser igual con todas las personas, ¿no? La medicina, en cierta manera, y con oraciones, leyendo escrituras sagradas, haciendo penitencias. Hay muchas formas de, pues en cierta manera, tomarse esa medicina para nosotros poder ir avanzando espiritualmente, ¿no? Y en cierta manera es algo muy importante para nuestras vidas, nosotros pensar en avanzar hacia Dios, ¿no? Obviamente una persona que lo tiene todo en su vida, que tiene dinero, tiene casas, lo tiene todo, obviamente es una persona que en cierta manera no piensa en orar, no piensa en rezar o clamarle a Dios, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta que los que más oran, los que más le rezan a nuestro Señor son las personas de escasos recursos, las personas que son pobres, ¿no? Porque ellos tienen la necesidad, pero lo más importante de todo esto es que nosotros le pidamos lo correcto a Dios, ¿no? Porque a veces Dios complace todos los deseos de todas las entidades vivientes, decimos nosotros los Hare Krishnas, ¿no? Entonces es muy importante nosotros pedir lo correcto, porque si nosotros pedimos cosas que en realidad nos va a hacer daño a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en cierta manera, por ejemplo, tú pides un carro, pero obviamente ese carro va a venir con problemas, ¿no? Tienes que echarle gasolina diaria, pues tienes que hacerle mantenimiento, entonces todo eso va a ser como un problema, ¿no? Y en cierta manera, pues un carro funciona porque te puedes transportar a ciertos lugares, ¿no? Pero lo más importante es que pidas cosas que en realidad te favorezcan, ¿no? Entonces por eso nosotros pedimos: oh mi Señor, déjame ser un instrumento de tu amor, ¿no? Nosotros le llamamos a esto el Maha Mantra. Nosotros lo recitamos mínimo 2 horas diarias, ¿no? Por la mañana, y pues antes de dormir nosotros siempre tenemos que estar conscientes, ¿no? Nosotros tenemos un estilo de vida completo, vivimos en los monasterios y todo lo queremos hacer en esta conciencia de Dios, ¿no? Por eso nosotros nos llamamos Hare Krishna, la conciencia de Krishna, la conciencia de Dios, ¿no? Entonces, cuando cocinamos, cuando estamos haciendo varias actividades, nosotros tenemos que estar siempre pensando en Krishna, ¿no? Entonces, por eso que en nuestros templos se han hecho algo que se llama etiqueta, ¿no? Una etiqueta Vaishnava, es una etiqueta donde nosotros ponemos ciertas reglas y ciertas regulaciones para nosotros siempre estar pensando en Krishna, limpiando todas esas malas
malos defectos y de cierta manera para poder nosotros progresar hacia Dios y pues lograr tener una buena visión y un estado de conciencia espiritual hacia Él, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ceder el micrófono al diácono Misael Méndez, de la Pastora Evangélica del Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala. Por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Qué lindo es amanecer y empezar una semana rodeado de personas religiosas que de alguna manera buscamos el bienestar para Guatemala, el bienestar para nuestras familias, el bienestar para nuestras comunidades de fe. Y pensaba yo en la pregunta que se hacía, ¿cómo es que o qué elementos usamos nosotros para poder llegar a tener ese nivel en nuestra espiritualidad según nuestra propia religión? Yo pienso en dos cosas muy concretas alrededor de las cuales se dan otras dimensiones de estas dos realidades. Nosotros en la iglesia evangélica, yo tengo la dicha de haber nacido dentro de la iglesia evangélica, y digo la dicha porque tuve ahí la oportunidad de conocer esas formas de cómo hacer crecer mi espíritu. Y una de las cosas muy esenciales, y ya lo decía el padre Pío anteriormente, es el ejemplo de Jesús. Desde la iglesia evangélica enseñamos mucho que Jesús es el ejemplo, Jesús es nuestra base. Jesús, cuando estuvo en la tierra, enseñó muchas cosas sobre las cuales nosotros ahora podemos dirigir nuestras vidas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22 y verso 37, hay una historia en donde le preguntan a Jesús ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Porque en ese momento los religiosos del momento tenían una serie de reglas y preceptos que debían ser guardados para poder alcanzar la vida eterna, para poder alcanzar esa trascendencia. Y le preguntan a Jesús, de alguna manera tratando de encontrar alguna falla en él y poder acusarlo, le preguntan ¿cuál de todos es el mayor de los mandamientos? Y Jesús les contesta: amarás a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Jesús, en estos dos mandamientos se centran todos los preceptos y reglas que ellos tenían en ese momento. Y a partir de ahí, nosotros podemos cultivar nuestra espiritualidad, podemos generar un cambio en nuestras sociedades. Porque cuando amamos a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, meditamos en su palabra, decimos desde la perspectiva evangélica. ¿Y qué es meditar en su palabra? Lo que hablaban ya muchos de nuestros amigos y hermanos, que es meditar, leer, profundizar en los escritos, en este caso, en los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en el caso de nosotros, los cristianos evangélicos. Y ahí vamos a encontrar todos estos puntos que nos van a llevar a alcanzar esa trascendencia. Por ejemplo, tenemos el libro de los Salmos. El libro de los Salmos son alabanzas, son agradecimientos, son formas de expresar nuestra gratitud hacia Dios y también de expresar nuestras oraciones. Y también tenemos, por ejemplo, el libro de Proverbios, cuando meditamos en él. ¿Qué nos enseña el libro de Proverbios? Nos enseña, por ejemplo, a no estar ociosos, a no estar en nuestras casas sin hacer nada, sino más bien a luchar por la vida, a luchar por nuestras familias y a construir una Guatemala diferente. Nos dice, ve a la hormiga, oh perezoso, sigue sus caminos y sé sabio. Vemos, cuando nosotros leemos este texto, de veras vamos a aquel punto de imaginarnos qué es lo que hace la hormiga. La hormiga se prepara para
esperar el invierno en donde no van a poder salir a buscar alimento y van y juntan alimento durante el tiempo de verano y ellas están preparadas entonces para un momento difícil. Eso nos enseña que nosotros también, como seres humanos, debemos hacer eso. Esto nos va a ayudar a alcanzar esa trascendencia. Nos enseña también el libro de Eclesiastés a que hay tiempo para todo, a que no tenemos que afanarnos. También nos enseña los escritos bíblicos a que debemos compartir. Jesús nos cuenta el texto bíblico que antes en las primeras comunidades la gente dice que vendía sus bienes y compartía con los más necesitados a fin de que todos tuvieran lo necesario. Eso nos enseña a que nosotros no tenemos que tener avaricia. Ya decía alguien por ahí anteriormente a mí, esos pecados del alma, esa avaricia, ese orgullo de la que nos tenemos que limpiar. ¿Cómo lo hacemos? Con oración, con meditación en su palabra. Cuando leemos el texto bíblico, encontramos ahí esa sabiduría que nos hace trascender. Cuando utilizamos tiempo para eso, entonces estamos dando pasos en el camino hacia esa trascendencia, hacia alcanzar esa estatura, hacia alcanzar poder tomar el ejemplo de Jesús y ser como Él. Yo diría entonces estas dos cosas: amar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Eso nos va a permitir meditar en su palabra, acercarnos en Él en oración, que es como para nosotros los cristianos evangélicos, es como la meditación. Y lo segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a ayudar a nuestro hermano, y no necesariamente tenemos que ir tan lejos para ayudar a alguien, a nuestro vecino, a nuestra propia familia. Por ahí es donde debemos de empezar, ayudar a nuestro hermano, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra familia, a nuestros papás, a la gente que está cerca de nosotros, para luego ir a nuestras comunidades a también practicar eso. Yo diría que con estas dos cosas, nosotros como cristianos evangélicos estamos construyendo ese reino de Dios aquí y ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, le vamos a ceder la palabra al Bahá'í Lautaro Palacios, de Fe Bahá'í, por favor. Gracias, buenos días, mundo, hermanos de las diferentes religiones aquí presentes, representadas. Algo importante para el ser humano es que estamos buscando la trascendencia, como muy bien lo dijo acá el hermano Misael. ¿Cómo llegamos a esa trascendencia? Los profetas, al cabo del tiempo que han venido a manifestarse de época en época, de cultura en cultura, de civilización en civilización, nos han dado las bases a través de sus escritos sagrados, cómo debemos de llegar a alcanzar ese alto grado de espiritualidad que andamos buscando. Desarrollar nuestras capacidades, nuestras virtudes inherentes que tenemos inicialmente y poder llegar a trascender y lograr ese alto nivel de espiritualidad que estamos buscando día con día. Estamos obligados, como seres humanos, a estudiar los escritos sagrados, sumergiéndonos en las palabras de todos los profetas, sumergiéndonos en ellas, meditando día con día, podemos llegar a esa trascendencia, desarrollando nuestras capacidades a un alto grado, a un alto nivel. Lograr desarrollar esta capacidad de amar, como decía Misael, buscar el camino
como decía un interlocutor anterior, desarrollar nuestro espíritu a través de los escritos sagrados, buscando en ellos la verdad, la cual nos hará libres por sobre todas las cosas, libres de todo temor, libres de toda imaginación que nos lleva siempre al caos. Bahá'u'lláh menciona en sus escritos: oh caminante en el sendero de Dios, toma tu porción del océano de su gracia y no te prives de las cosas que yacen ocultas en sus profundidades. Sé de aquellos que han participado en sus tesoros. Una gota de este océano, como si fuera derramada sobre todos los que están en los cielos y en la tierra, sería suficiente para enriquecerles con la munificencia de Dios el Todopoderoso, el Omnisciente, el Sapientísimo. Con las manos de la renuncia saca de las aguas vivificadoras y rocía con ellas todas las cosas creadas para que sean limpiadas de todas las limitaciones humanas y puedan aproximarse a la poderosa sede de Dios, este resplandeciente y sagrado lugar. Debemos de orar, estamos obligados a hacer oraciones para que nuestro espíritu pueda ascender al cielo. Estamos obligados a meditar en los escritos sagrados, que eso nos va a llevar día con día a poder ser mejores personas, ser mejores ciudadanos, ser mejores habitantes de esta tierra. Construir esa sociedad de oro que tanto han ansiado los profetas del pasado, y Bahá'u'lláh ahora lo menciona, que debemos de crear el reino de Dios en la tierra a través de nuestro cambio y llegar a esa unidad de la humanidad para lograr ese reino de Dios en la tierra. Es un trabajo arduo el que tenemos todos los seres humanos sobre los hombros de construir ese reino de Dios. Cada quien desarrolla, hace su trabajo según sus capacidades y lograr ese reino. Agradezco a todos los amigos de la mesa aquí presentes que estamos logrando esa construcción de ese reino. Estamos llegando a lograr esa paz que deseamos en esta sociedad. Pronto un orden nuevo se desplegará porque este orden viejo se está enrollando. La paz no solo es posible, sino que es inevitable. Gracias. Muchas gracias. Amigos televidentes, es fundamental para nosotros poder tener con nosotros todo el concepto completo de la espiritualidad universal. Hemos conseguido poder reunir con mucho espacio para poder desarrollar específicamente todo el concepto completo de una paz firme y duradera construida desde los corazones de los hombres. Aquí tenemos, gracias a todo lo que es el concepto de fe en el único Dios, la posibilidad de poder tener una espiritualidad unida para poder construir dentro de nosotros mismos cada punto, cada paso de lo que nos han compartido. No existe, si ustedes se dan cuenta, un concepto de desunión o de guerra entre religiones, sino existe un único punto de unión, con palabras distintas, con idiomas distintos, y esto es lo que queremos transmitirle al pueblo de Guatemala. Construimos desde este centro de la tierra un sistema de paz. Por favor, unas palabras finales de la mesa, empezando por el Sheikh, para poder despedir el programa y desearles una feliz semana. Todos escuchamos las diferentes opiniones, está en nosotros recapacitar y tratar de ser mejores seres humanos, estar más cerca de nuestro Creador y que también nosotros no únicamente veamos nuestros círculos, sino que lo compartamos con las demás personas.
Muchas gracias. Pues debemos saber que en cierta manera Dios no nos olvida a nosotros, sino que nosotros somos los que lo olvidamos a Él. Entonces tenemos que tener presente siempre, pues en cierta manera, ver cómo podemos pensar en Él, cómo podemos orarle a Dios, ¿no? Entonces, muchas gracias. Fue muy bonito darles un buen mensaje a ustedes. Yo mencioné que es importante en mi intervención el entrenamiento, un entrenamiento gradual y sistemático, como bien lo mencionaba Nanda, también lo mencionaba Misael. No es suficiente el simplemente tomar una decisión, es decir, ahora decido poner atención, ahora decido no enojarme, ahora decido, en el caso de las religiones teístas, amar a Dios, sino es algo que debe de permear nuestra vida completa, nuestro día completo, es algo en el que nosotros tenemos que trabajar, como decía también Lautaro, trabajar arduamente en entrenarnos, en refinarnos sucesiva y gradualmente, y hacer esto de una verdadera prioridad en nuestra vida. No podemos alcanzar una paz externa si no antes alcanzamos una paz interna cada uno de nosotros. Y para esto se necesita trabajo y se necesita perseverancia, esfuerzo y dedicación. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera decirles que la tolerancia, la armonía, sí es posible. Ya hace 2 años que la Mesa Interreligiosa e Intercultural de Guatemala se formó y ahora estamos aquí y ha sido parte de nuestro entrenamiento porque ahora nos hemos constituido en hermanos, en amigos, que cuando nos vemos, nos volvemos a ver, nos alegramos de compartir estas similitudes que tenemos en nuestras religiones. Así que yo quiero animarnos a todos y animar también a los que nos ven a que es posible vivir en unidad. La unidad en diversidad es lo más importante que podemos ver nosotros acá. Estamos unidos bajo un punto común, que es, primero, el Creador, Dios. Segundo, el bienestar de todos, el bienestar de la humanidad. Y tercero, esta armonía, esta tolerancia, como bien lo dijo Misael, esta hermandad, esta alegría que se siente en los corazones de cada uno de los presentes por estar unos con otros. Sigamos adelante, se puede hacer, solo es que tomemos la decisión y olvidémonos de toda clase de prejuicios y busquemos en sí la verdad, la cual nos hará libre de todo. Gracias. Un signo muy significativo, el que estemos aquí reunidos, hermanos de diferentes religiones. Y es que hay muchas cosas que nos unen, hay más lo que nos une que lo que nos separa. Que este encuentro pues, nos ayude a buscar la unidad, que este encuentro nos ayude a todos los diferentes creyentes de otras religiones e iglesias a buscar la unidad. Ese encuentro con Dios, con ese ser superior, nos lleva a valorarnos, a amarnos, a ayudarnos. Y hoy más que nunca Guatemala nos necesita. Que las diferentes iglesias, religiones nos unamos para poder colaborar, dar nuestro granito de arena a la paz, a la justicia social. Guatemala no puede seguir en esta situación de violencia, de pobreza, de injusticia. Las religiones nos tomamos de las manos para decir que estamos presentes. Ese Dios que nos ama de ser superior nos invita a que nos miremos como hermanos y hermanas y construyamos una Guatemala mejor
más fraterna, más justa. Gracias al gran creador y formador, nuestro Padre, el gran Ahau. Realmente, como acaba de mencionar el Padre acá presente, la unificación es tan importante como también la comprensión de cada práctica de religión. Porque realmente ante el Creador ha sido desintegrado totalmente toda humanidad, y por eso es de que estamos viviendo en un mundo como también en un país violento, y eso no tiene que ser así. Tenemos que encontrar un camino, regresar a ese camino del pasado, que era todo tranquilidad y felicidad, paz y amor. Y eso es tan importante, este mensaje, en este preciso momento, en esta mañana, que fue compartido, y ojalá que cada uno de nosotros también aquí presente, lleváramos en mente y lo pongáramos en práctica, porque la unificación es tan importante. Pero dentro de la unificación debe de salir este mensaje donde nos va a conducir hacia una verdadera armonía de paz en este país de Guatemala. Gracias. Agradecemos a Guatemala por habernos recibido en la mañana del día de hoy, lunes, y les queremos hacer una cordial invitación a la comunidad judía para que nos pueda acompañar en esta mesa y podernos brindar parte de lo que es la sabiduría ancestral, de lo que ellos comparten y tienen con nosotros. La paz firme y duradera primero se construye adentro, luego en nuestras familias y específicamente en nuestras gentes que están bajo nuestro cuidado, nuestra tutela, y específicamente los que dependen económica, financiera y sentimental, psicoafectivamente, y de nuestra sabiduría. La paz no es más que la construcción de que cada uno se acerque específicamente a la forma en que ellos miran y sienten dentro de su corazón el modo de acercarse mejor. Gracias, y seguimos con nuestra programación regular, y en nombre de todos les agradecemos y podemos tener una feliz semana que inicia hoy. Muchas gracias. Llegar a vivir plenamente, según la doctrina budista, es necesario que en el individuo haya un florecimiento social, un florecimiento psicológico y un florecimiento espiritual. Cuando hablamos del florecimiento social, este se lleva a cabo a través de el entrenamiento en la ética, el entendimiento de las acciones, de las causas y de sus efectos, como si nosotros trabajamos para beneficiar a otros, entonces estamos creando las causas de experimentar como efecto bienestar, y si nosotros dañamos a otros, estamos creando las causas para experimentar en el futuro problemas y dificultades. Para llevar a cabo un entrenamiento ético es importante, es decir, para trabajar por el beneficio de otros, es importante que el individuo esté bien informado, que el individuo sepa qué es lo virtuoso, qué es lo destructivo, que esté constantemente vigilando su cuerpo, palabra y mente para observar qué es lo que hace, qué es lo que dice y qué es lo que piensa. Y que siga la voz de su conciencia para adoptar aquello que es virtuoso y abandonar aquello que es destructivo. Para el florecimiento psicológico, el individuo se entrena en el cultivo de la atención. Tenemos una extraordinaria mente que tiene grandes capacidades, pero normalmente es muy caótica. Entonces nos entrenamos a través de la meditación en el cultivo de la atención para contrarrestar la hiperactividad mental, contrarrestarla con tranquilidad, con serenidad, para contrarrestar el déficit de atención, la distracción con estabilidad,
y para contrarrestar la disipación y el hundimiento mental con claridad y con una mente unipuntual. Una vez nosotros poseemos una mente atenta que tiene serenidad, que tiene estabilidad y que tiene claridad, no solo nos volvemos personas más efectivas en el día a día, sino que nosotros también nos enganchamos o nos dejamos llevar menos por las fantasías, por las depresiones, por las preocupaciones del día a día. Por último, el florecimiento espiritual, y esto se lleva a cabo a través del entrenamiento en la sabiduría. En el contexto budista, la sabiduría quiere decir ver las cosas como son. Nosotros, sin darnos cuenta, cómo percibimos la realidad es influenciado por nuestras actitudes, nuestros prejuicios, nuestras experiencias previas. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a una reunión de mal humor, sentimos que todo lo que nosotros vemos está mal. Cuando llegamos a una reunión de buen humor, contentos, sentimos que todo está bien. ¿Por qué? La realidad sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero nuestras actitudes, nuestros prejuicios desarrollan una visión distorsionada de la realidad y nosotros nos caemos en el engaño de creer que la realidad existe como nosotros la vemos. Ver las cosas como son significa el no caer en este engaño de las visiones distorsionadas de nuestras actitudes. El día de hoy vamos a continuar específicamente trabajando directamente todo lo que es la segunda parte de lo que hicimos en el programa pasado, en el cual tuvimos cuál es ese hombre ideal, cuál es ese ser divino dentro de lo que es nosotros en nuestras diferentes posturas y religiones, para saber cómo es y qué características, qué come, cómo duerme, cómo es, cómo se comporta. En este momento la pregunta inicial que vamos a estar haciendo va a ser específicamente cómo se llega a ese estado, para que usted, televidente, tenga en boca de cada uno de estos diferentes lugares y religiones específicamente cuál es el modo, el mecanismo específico para poder chequear y saber, de acuerdo a su concepto y el concepto de los otros, tenga una opinión calificada para construir una paz firme y duradera. El concepto de esta paz firme y duradera es que cada hombre, de acuerdo a la espiritualidad, que le haga clic dentro, sea un hombre mejor y que sea literalmente para el 80-90% de cristianos y católicos de las diferentes modalidades que existen, un hombre mejor y un hombre de paz. Vamos a empezar con Andrés Montano, el Lama Khenpo, que cómo es que nosotros podemos llegar a obtener, después de meditaciones, retiros, oraciones. Cuéntanos, Andrés, bajo el budismo tibetano, cómo se puede llegar a ese estado que describimos la semana pasada. Muchas gracias, Edmundo, por darnos la oportunidad de que nos reunamos nuevamente, y muchas gracias a Bea Canal por darnos este espacio. Para poder llegar Buenos días, Guatemala. Estamos el día de hoy en el segundo foro interreligioso e intercultural de Guatemala, y con nosotros nos acompañan
unas personalidades de las diferentes religiones que podemos tener aquí presentes. Tenemos a nuestra derecha al Aj Tata Domingo Raquec, de la espiritualidad y el concepto de lo que son los Aj de Guatemala. Fue presidente de Fundación Caculja y representa todo lo que es la espiritualidad bajo el concepto maya. A nuestra derecha tenemos al Padre Pío, que es que representa en este momento a todo lo que es las diferentes órdenes católicas. A mi lado izquierdo tengo al Andrés Montano, que es el Lama Khenpo de Guatemala, de Casa Tibet, del budismo tibetano. Del lado izquierdo tengo al Sheikh Omar, de la Aldal-Agua, de la mezquita musulmana. El día perturbadas. Entonces, para repetir, vive plenamente aquel en el que hay un florecimiento social, un florecimiento psicológico y un florecimiento espiritual, y el cual se alcanza a través de entrenarse en la ética, que es el cimiento de todas las religiones, es algo que tenemos todos en común, el entrenamiento en la atención, que es a través de la meditación, y el entrenamiento en la sabiduría. Sí. Gracias, Andrés Montano, de Casa Tibet. Por favor, le vamos a hacer la misma pregunta al Padre Pío, como parte de la Santa Madre Iglesia Católica. Muy bien, muy buenos días. Jesús, pues, es nuestro Maestro. Él es el que nos ha dado un testimonio de vida, cómo podemos relacionarnos con los demás, con nosotros mismos, con Dios. Jesús nos llama para estar con Él, para crecer en su amistad y también para que eso que hemos experimentado con Él, que hemos vivido, lo podamos compartir con los demás. Podamos también testimoniar esa amistad, esa experiencia que tenemos con ese amigo. En la iglesia, los católicos, en Jesús, pues encontramos el camino para llegar a Dios, para llegar a nosotros mismos, el camino también para relacionarnos con los demás. Como dice San Juan, Jesús es el camino, la verdad y la vida.